Bien, le damos gracias al Eterno, tuvimos un corte y ya estamos de vuelta. Le damos gracias al Padre en esta hora y vamos a comenzar con la palabra, conociendo la gracia del Eterno, de Yahweh. Amén. Ese es el mensaje que vamos a entregar en esta noche, así que ya nos preparamos ya con todos los hermanos y gracias nuevamente por estar en sintonía. Y aquí vamos a entrar para... Acá está, hemos tenido un pequeño corte, ya estamos de regreso ya. Vamos a compartir acá a nuestro Facebook. Me dio acá el copiar, ya. Vamos a compartir en nuestro Facebook un momentito. Alma descansa en Dios, mi paz está en Él. Es el lugar de amor y paz, llena todo mi ser. Él pone en mí su santidad, Espíritu del vivo Dios. Bueno, estamos listos ya. La mano junto a Él encuentro la paz de su amor. Bueno. Me conforta. Bien, tuvimos un pequeño corte, se cortó, estaba monando, se cortó solo, así que vamos a empezar y conociendo la gracia de Yahweh. Adelante, pastora. Bien, uno de los temas tal vez más controversiales hoy en día. Un poquito más acá. Ahí, eso. Uno de los temas más controversiales tal vez cuando uno quiere volver a las raíces hebreas es justamente este tema, el tema de la gracia. ¿Por qué? Porque lo primero que se nos dice es que ya no estamos en la ley, sino que estamos en la gracia. Y hoy vamos a ver, a la luz de la palabra, que la gracia ha existido siempre. Así es. No es parte de la nueva dispensación, como muchos predican por ahí, ni es algo que lo vemos hoy en día solamente, o que después de Yeshua vino la gracia, y que antes existió un Dios dictador, un Dios tirano, un Dios castigador, porque esa es la idea que nosotros tenemos. Que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios castigador, un Dios que mataba a niños, le decía al pueblo que entraran y arrasaran con todo. Y al parecer en el Nuevo Testamento, como que Dios fuera más bueno. ¿Por qué? Porque en gran parte, si hay algo que hemos mal interpretado, ha sido la gracia, que ha sido tan mal manipulada y tan mal descrita incluso por los que dicen que hoy están en la gracia y no están en la ley. Entonces, la gracia, ¿qué es? Porque si hablamos tanto de gracia, tenemos que entender primero qué es. Bueno, la gracia, ¿no es cierto?, es uno de los atributos que le pertenecen al Eterno, que le pertenecen a Yahweh. La gracia es parte de su carácter, es parte de su esencia, parte de lo que realmente Él es. La gracia, hermanos, ha existido siempre y hoy lo vamos a ver a la luz de la palabra. La gracia no es nueva, como muchos por ahí decíamos, lo han creído. Amén. Entonces, es un favor, como hemos conocido siempre, inmerecido. Algo que nosotros no merecíamos, pero que el Eterno viene y nos regala. Es como un regalo. Y bueno, si es un regalo, con mayor razón tenemos que cuidarlo. Porque cuando a ti te regalan algo, tú lo cuidas, ¿no es cierto? Tú lo valoras. El mundo entero, ¿no es cierto?, por todas estas generaciones, ha disfrutado de esta gracia. Ahora, es lo que halló literalmente Noé, ahí en Génesis capítulo 8, vamos a leer Génesis capítulo 8, Génesis capítulo 6, versículo 8. Génesis 6,
8 y dice así: pero Noé halló gracia ante los ojos de Elohim. Ahí está. Noé halló gracia. Ojo, estamos en el primer libro, el libro en el Bereshit. Ya vemos nosotros que ya la gracia existía. Ahora, también lo halló Abraham, Isaac, Jacob, es decir, Israel. Toda la vida Israel ha recibido, ha vivido, ha disfrutado de esta gracia. Es lo que halló Esther, José, Daniel y todos sus amigos cuando estuvieron, ¿no es cierto?, ahí en Babilonia. Y también, por supuesto, la halló David. Ahora, David cometió un pecado que todos lo conocemos nosotros, ¿no es cierto?, ante los ojos del Eterno. ¿Al qué? Al codiciar y tomar a Betsabé, mujer de Uría Eteo. ¿Y qué ocurre? Al ver que su pecado queda expuesto, él siguió pecando. ¿Y qué hace? Condena a muerte a un hombre justo. ¿Por qué nosotros vemos los atributos de Uría Eteo como un hombre justo? Porque ocurre algo muy impactante en esta vida. Cuando ya David, ¿no es cierto?, siendo rey de Israel, se da cuenta de lo que había cometido, él manda llamar al general, y es más, él le pide a Uría Eteo, cuando él viene, que se allegue a su mujer. Claro, ¿para qué? Para que el embarazo que ella tenía pase como que era de Uría Eteo. Y aquí este hombre, que nosotros lo vemos un hombre íntegro, aquí vemos la integridad de Uría Eteo, que le dice: ¿cómo yo voy a llegar a mi esposa cuando Israel está en guerra? Mi deber es cuidar. Y la Biblia dice y nos explica la palabra que él se quedó a las puertas del palacio. Y es más, el rey David, cuando se da cuenta que ya no va a poder con Uría Eteo, le manda una carta donde dice que lo pongan en la primera fila. ¿Por qué? Para que él muriera. Entonces David sentencia a muerte a este hombre que era inocente, ojo, porque él era inocente y era tan íntegro que él lleva la propia sentencia de muerte en su mano y él nunca abrió la carta. Tal vez si hubiésemos sido alguno de nosotros, la curiosidad nos hubiese, primero que nada, nos hubiese hecho abrir el sobre para ver qué iba escrito ahí. Pero dice que él entregó la carta tal cual como se la enviaron. Y todos esos atributos y en esos pequeños detalles, nosotros vemos que Uría Eteo fue un hombre realmente íntegro. Entonces, aunque David se arrepintió, ojo, la prueba de esto nosotros vemos en el Salmo 51, que es uno de los salmos donde más el rey David expone su arrepentimiento. Las consecuencias lo alcanzaron a ambos. Ojo, ya que David y Betsabé, ¿no es cierto?, perdieron su primer hijo fruto de este pecado. Ahora, pero las consecuencias no quedaron solo en la muerte de este bebé, como nosotros ya conocemos, ya que David tuvo que pagar de muchas maneras, ojo, por ser el autor de esto. O sea, de todo lo que él cometió, él tuvo que pagar. ¿Por qué? Porque entendemos que la consecuencia del pecado es muerte. Ahora, la ley dice, según Éxodo capítulo 21, la ley dice que el que robaba debe retribuir 4 veces lo que robó. Y dice ahí en Éxodo capítulo 22, versículo 1, dice así: cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. Amén. Entonces, dice claramente que va a tener que pagar 4 ovejas por esa ovejita y 5 bueyes si hurtare un buey. A una corderita fue comparada aquí Betsabé, cuando el Eterno le manda a Natán a reprender a David. Porque David dice que debe pagar, ¿cuántas veces debe pagar? 4 veces lo que ha hurtado. Ahí está. ¿Por qué? Porque sabíamos que él conocía la ley perfectamente. Ahora, aquí viene una tremenda revelación, hermano. Porque nosotros creemos, ojo, que con el arrepentimiento que David tuvo, como vemos en el Salmo 51, queda todo, saldeado, por así decir.
David le robó su mujer a Urías Eteo, que está comprobado como una ovejita. Por eso él pagó 4 veces con la vida de 4 hijos. Ojo. Wow. Medida por medida. Y estamos hablando de la gracia. Ojo, que entendemos que la gracia supuestamente acá en el nuevo pacto o en este pacto renovado es como más amplia. Es como que Dios está dispuesto a perdonar todos los pecados que nosotros cometamos. La supergracia se le llama ahora. ¿Ah? La supergracia. Amén. O sea, Ahí le está. pusieron el Evangelio de la Prosperidad. La doctrina de ellos se está hablando ahora mucho sobre la supergracia. Que al final peques lo que peques, Yahweh te salva igual. Ahí está. Entonces, primera muerte, porque vamos a ver cómo pagó él. Ojo, si usted creía que él pagó con la muerte de su bebé que tuvo con Betsabé, está equivocado. Porque hoy a la luz de la palabra vamos a ver que él pagó con 4 vidas. ¿Por qué? Porque esa era la ley, medida por medida. Claro. Y ahí en 2 de Samuel, capítulo 18, 2 de Samuel 18, 12, 18, estoy de atrás para adelante diciendo todos los versículos bíblicos. 2 de Samuel 12, 18 dice así: y al 7º día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Ahí está, primera muerte. Segunda muerte, su hijo Adonías, Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 25. Primera de Reyes, ahí en 2, 25. Entonces el rey Salomón envió por mano de Benanía, hijo de Josaída, el cual arremetió contra él y murió. Y el rey dio al sacerdote Abiatar: vete a Arod a tus heredades. Ahí está. Segunda muerte. Segundo hijo, Adonías. Tercer hijo, Amnón. 2 de Samuel, capítulo 13, versículos 28 y 29. Ahí en 2 de Samuel, capítulo 13, aquí estamos hablando de la gracia. Amén. 2 de Samuel, capítulo 13. Bien, 2 de Samuel, capítulo 13. Versículos 28 y 29. Ya. Dice así: y Absalón había dado orden a sus criados diciendo: os ruego que miréis cuando el corazón de Amón esté alegre por el vino, y al decir yo, herid a Amón, entonces matadle y no temáis, pues yo os lo he mandado. Esforzaos pues y sed valientes. Y los criados de Absalón hicieron con Amón como Absalón les había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey y montaron cada uno en su mula y huyeron. Ahí está. Tercer hijo muerto. Y ahí en 2 de Samuel, pastor, capítulo 18. Y esta muerte fue triste porque al rey David le dolió cuando pierde a su hijo Absalón. Y respondió, 2 Samuel 18:14. Claro. Y respondió Joab: no malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Ahí vemos cómo lastimosamente el rey David tuvo, ¿no es cierto?, tuvo que pagar con la muerte de sus 4 hijos. ¿Por qué? Lo que él había tomado, porque Betsabé fue comparada, según Éxodo capítulo 22, como una ovejita. Entonces, hermano, sin embargo, la Torá también nos enseña, ahí en Levíticos capítulo 20, en el versículo 10, que lo tengo aquí, dice: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Entonces,
según la ley de Levítico. También la encontramos ahí en Levítico 24, del 17 al 21. Hay muchas citas bíblicas donde nos muestran que el adulterio y el asesinato eran castigados ¿con qué? Con pena de muerte. Dice el otro versículo, dice, si un hombre quita la vida a cualquier ser humano, ciertamente ha de morir. Que fue lo que hizo el rey David, ¿con quién? Con Urías Eteo. Sin embargo, hermanos, aquí nosotros vemos que el Eterno, claro que le perdonó la vida. Claro. Lo perdonó, le perdonó la vida. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Adonai. Y Natán respondió, también Adonai ha remitido tu pecado, no morirás. Ahí en 2 de Samuel nosotros vemos la historia en el capítulo 12. Entonces el Eterno le perdona la vida al rey David, pero medida por medida tienen que morir y mueren 4 de sus hijos. Entonces, es decir, David al arrepentirse, ¿qué halló? Él halló gracia. ¿Por qué? Porque él merecía la muerte. Acabamos de leer, según la cita bíblica, que el adulterio y el asesinato eran castigados con muerte. Entonces, David halló, ¿qué halló? Halló gracia. Y aquí viene la mejor descripción. Fue un favor inmerecido. Claro. ¿Por qué? Porque él no lo merecía. Porque él él preparó todo así medido. El rey David fue un rey demasiado estratega, pero también para pecar fue demasiado estratega. ¿Por qué? Porque él calculó todo y dijo, me salió todo perfecto, todo como anillo al dedo, pero no era así. ¿Por qué? Porque ante los ojos del Eterno nosotros no podemos ocultar nuestro pecado. Cuando muchas veces creemos, que nadie nos vio, pasé, como diríamos aquí en Paraguay, pasé piola, dicen los paraguayos, o sea, pasé del 1, la hice súper bien. No, hermano, así como se dice, pasé desapercibido. Claro, no existe el asesinato perfecto, tampoco existe el pecado perfecto. A veces el ser humano cree, pequé y lo hice súper bien, nadie me pilló. No, hermano, el Eterno no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso segará. Pagaron sus hijos. 4 de sus hijos murieron. ¿Por qué? Porque era la medida que tenía que pagarse por el pecado. Ahora, nosotros acá vemos claramente que él pecó, pero el Padre le perdona. Aquí existe la gracia. Aquí vemos nosotros un favor inmerecido. Y ojo, esto está vigente también hoy. ¿Por qué? Porque nosotros siempre podemos volver a empezar. Pero como dijo nuestro rabino Shaul, ojo, tampoco nosotros no tenemos licencia, como decía el pastor, la supergracia, ¿para qué? Para seguir pecando. Y gran parte de esta gracia que ha sido tan mal interpretada ha sido esto. ¿Por qué? Porque si nosotros, este favor que es inmerecido, que no lo merecíamos, ¿no es cierto?, se nos está regalando al arrepentirnos de alguna manera, nosotros también debemos saber cuidarlo. Ahora, porque la gracia del Padre y su amor inmerecido han estado siempre. Y vemos, ¿no es cierto?, a través de la vida del rey David, que siempre ha existido. Esto es lo que hemos alcanzado nosotros, ¿no es cierto? Y estuvimos viendo hace una semanita atrás, cómo Yeshua, ¿no es cierto?, que él fue la palabra hecha carne, fue el precio que el Eterno pagó, ¿no es cierto?, por nuestro pecado, fue la vida de nuestro Mesías. Esto a nosotros, ojo, no es que nos exime de guardar la Torá. Y ahí está el error que ha creído la iglesia cristiana, que como Yeshua vino y pagó el precio, nosotros estamos exentos de cumplir la Torá. Porque si nosotros estuviéramos exentos de cumplir la Torá, tendríamos que sacar el capítulo 20 del libro de Éxodo y arrancarlo de la Biblia. ¿Por qué? Porque donde están los 10 mandamientos fue dado en el periodo de la ley. Los 10 mandamientos entran en la Torá, entran en los 5 primeros libros de la ley. Entonces nosotros no estamos exentos de cumplir la Torá. Y ahí está el error que se nos ha mal enseñado. Claro, David halló gracia, perdón, pero sus 4 hijos pagaron. ¿Por qué? Porque era la medida por la medida. La paga del pecado es muerte.
Y aunque en el camino perfecto, perdón, ¿no es cierto? Nosotros que hemos sido imperfectos, vamos a fallar siempre. Esta gracia, ¿no es cierto?, va a estar siempre dispuesta a nuestro favor. Pero ¿cuándo? Cuando, como dice el rabino Shaul en 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 2, nosotros, ¿no es cierto?, si hemos pecado, ¿qué estamos llamados a hacer? Un teshuvá, arrepentirnos, volver que, mira, y en estos días, hoy día estamos en la cuenta 34 del Omer. Ya hemos entrado en la cuenta 34. Hasta llegar a Shavuot. Claro. Que son los 50 días donde, para que lo entiendan, los 50 días que cuando Israel salió de Egipto, se contaron 50 días hasta llegar al monte Sinaí, que es Shavuot. Eso es Shavuot. Entonces, nosotros, si hemos pecado, ¿no es cierto? Nosotros a través de este Teshuvá, que volvemos que al camino de la Torá, a nuestro Yeshua, ¿no es cierto? A nuestro Mesías. ¿Por qué? Porque fue por gracia, como dice ahí el rabino Shaul, que por gracia soy salvo. Claro, porque esto no es un mérito nuestro. No es que porque somos buenitos, porque somos más intelectuales, no. Entonces también ahora nosotros podemos entender por qué también se nos viene más a la claridad cuando Yeshua, ¿no es cierto?, de alguna manera, él le dice a los que querían apedrearle, ahí vemos la gracia, a la mujer pecadora. ¿Por qué? Porque dijo simple, el que esté libre de pecado que la apedree. Él nunca nos dijo que no la apedrearan. Él no dijo, no, él dijo, el que esté libre de pecado, bueno, que lance. Esa es la gracia que trajo, ¿no es cierto?, nuestro Mesías. Esa es la gracia que está vigente, pero es la misma gracia que ha existido siempre. ¿Por qué? Porque este precio que a nosotros se nos pagó, que pagó nuestro Mesías en la cruz, porque fue esta gracia que hemos adquirido, ¿no es cierto?, en el pacto renovado, tuvo que ser a costa de ¿qué? En el antiguo pacto moría un cordero por el perdón del pueblo. Amén. Es más, había una fiesta donde tenía que ir un cordero primero por el pecado del sacerdote y otro cordero por el pecado del pueblo. Pero en este pacto renovado, nuestro Mesías ya viene, ¿no es cierto?, y con su sangre. Entonces, ahí se provocó esta confusión, que ya él vino, murió, entonces estamos en la gracia y ya no estamos en la ley. Pastor. Sí. Bueno, es un tema que podríamos hablar mucho sobre esto, como bien lo explicó la pastora. Lo que nosotros tenemos que entender es que la ley, la palabra ley en griego es nomos, y quiere decir Torah, quiere decir las instrucciones de Yahweh para nuestra vida, o las direcciones de Yahweh para nuestra vida. Si usted me habla de ley en español, representa aplastar, juzgar, esclavizar. Esa es la traducción de la ley en español, pero la traducción de la ley en hebreo es nomos. Y quiere decir instrucciones. Ahora, en nuestro libro, volviendo a la raíz hebrea, yo toco un punto y doy varias hojas a este capítulo que yo le puse la ley y la gracia. Y aquí yo explico que si usted no entiende el contexto o el momento, el tiempo donde Yeshua estaba viviendo y que después de él vinieron maestros filosóficos helénicos, con una filosofía helénica griega, si usted no entiende ese concepto, no va a poder entender bien el tema de la ley y la gracia, cosa que es la justificación que tienen. Escuche bien esto, porque esto es muy importante que usted lo sepa, y esto es lo que voy a hablar yo a continuación, lo voy a resumir, lo explico yo en el libro. Ya dije que dejo un capítulo completo para ley y gracia. Y en el libro, volviendo a nuestra raíz hebrea, que ya dentro de un mes va a estar listo, yo explico ahí que de dónde sale la raíz de la palabra ley y gracia. ¿Dónde empieza ese término? Porque ese término ha sido mal interpretado. Porque cuando Pablo, por ejemplo, dice que ya no estamos bajo la ley, cuando habla las obras de la ley y cuando habla del yugo de la ley, también habla del muro de separación que dividía y que era expresado en ordenanzas, en mandamientos. Y nótese que hay que entender el contexto por el cual
Pablo escribió esos versículos que han sido tan mal interpretados por los pastores, diciendo de que, como Pablo enseña que ya no estamos bajo la ley, que ya no estamos bajo el yugo de la ley, y que ya no estamos bajo las obras de la ley, ese pasaje fue tan mal interpretado que los pastores de hoy en día se cuelgan de esos pasajes para decir, nosotros no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Ahora, si usted, pastor, me dice a mí que usted no está bajo la ley, entonces usted está en contra de la palabra del Eterno. ¿Perdón? Sí. ¿Por qué? Porque cuando Pablo dijo no estamos bajo la ley, ¿a qué ley se estaba refiriendo? ¿A qué ley se estaba refiriendo? Se estaba refiriendo a la ley, a los 6.000 mandamientos que la escuela de Gilel y que la escuela de Chamay, en los tiempos de Jesús pertenecía y Pablo pertenecía a la escuela de Gilel. Y estas escuelas, ¿qué hicieron? Esto que estoy hablando lo explico en el libro por si acaso, para que vea que el libro va a estar bien bueno, para que lo pueda leer. Resulta que en el tiempo de Pablo había muchos judíos que estaban perdiendo su identidad porque algunos se estaban helenizando y algunos ya no querían circuncidarse. Es decir, que la Torá se vio en peligro. También se vio en peligro porque los judíos ortodoxos vieron que cuando vino Yeshua, muchos estaban aceptando el mesianismo y muchos gentiles se estaban convirtiendo ¿a quién? Al judaísmo. Entonces, estas escuelas de Shammai y la escuela de Gilel pusieron un cerco dentro del cerco, es decir, le pusieron un cerco a la Torá para que fuera más difícil que un gentil la pudiera cumplir. Y este cerco es que añadieron al Shabbat 6.000 mandamientos. Por ejemplo, uno de los mandamientos que ellos pusieron y que Jesús dijo a los discípulos, los reprendió cuando los fariseos le dijeron, por ponerte un ejemplo, oye, tus discípulos no se lavan las manos antes de comer. ¿Y qué dijo Yeshua? Que no es lo externo, sino lo interno, lo que sale de la boca del hombre. No es lo que es externo, sino que lo que sale es lo que contamina. No contamina lo externo, sino que lo que sale de adentro. Porque ese mandamiento, escuche bien, estaba como ley. Estaba como ley. Entonces, la escuela de Shammai y la escuela de Gilel habían puesto más de 6.000 mandamientos que Yeshua les dijo a ellos, ustedes obedecen más las tradiciones, los mandamientos de los ancianos que la misma Torá. Yeshua les dijo eso. Y de hecho, Yeshua fue repudiado y odiado. ¿Por qué? Porque él vino a darle el verdadero sentir a la ley, a la palabra. Ahora, poniendo este piso, hermano, es muy importante que nosotros entendamos que se hizo más difícil poder guardar los 613 mandamientos porque ahora ya no habían 613, habían 6.000 que la escuela de Shammai y que la escuela de Gilel habían puesto para proteger la Torá. Entonces, estos mandamientos, por ejemplo, que decían que tú no podías ser salvo si no eras circuncidado, de que tú no podías tener salvación de Yahweh si tú no guardabas a rajatabla todo lo que son los mandamientos, la circuncisión, el Shabbat. Entonces, cuando Pablo ve que estos hombres están poniendo la tradición de los ancianos como una ley, como la Torá, Pablo los reprende. Y Pablo, por ejemplo, dice, no es judío el que lo es exteriormente, sino que es judío el que lo es interiormente. Luego Pablo dice, no es la circuncisión de la carne la que vale, sino la circuncisión del espíritu, de adentro, del corazón. ¿Me están enseñando? Entonces, simplemente Pablo, hermano, aclaró conceptos. Por ejemplo, otro concepto que se usa mucho los pastores porque no saben leer y algunos están en una ignorancia terrible. En Colosenses capítulo 2 dice que nadie te juzgue ni en comida, ni en bebida, ni en fiesta, ni en días nuevas, ni en lunas nuevas, ni en Shabbat, que nadie te juzgue. Y se toma ese pasaje para decirle, ve, entonces usted no puede guardar el Shabbat porque Pablo dice, nadie te juzgue si no estás guardando el Shabbat. Y lo usan para defender su posición de que no tenemos que guardar el Shabbat. ¿Me están siguiendo? Pero si tú lees el contexto, y esto también yo lo explico en el libro Volviendo a la Raíz Hebrea, si tú no lees el contexto del capítulo, Pablo no está diciendo, hey, no guarden el Shabbat, hey, no guarden la fiesta, que nadie te juzgue porque tú no guardas el Shabbat. No, Pablo al contrario, está protegiendo y es al contrario, porque los gnósticos, entiéndase bien, porque aquí algo muy importante, los gnósticos fue una religión tan potente que hizo mucho daño al canon de la Biblia. Y Pablo y Juan
escriben en contra de los gnósticos, porque los gnósticos enseñaban de que tú podías pecar, de que todo lo que tú hicieses con el cuerpo, al final, lo más importante no era el cuerpo, porque el cuerpo se va al polvo. Entonces, como el cuerpo se va al polvo, tú pecas, adulteras, tú puedes amar a Dios, porque al final, peques lo que peques, hagas lo que hagas, Yahweh te salva igual, porque lo más importante, decían los gnósticos, era el espíritu, guardar tu espíritu. Y es por eso que los gnósticos juzgaban a los que guardaban el Shabbat, a los que guardaban la fiesta, a los que comían las comidas kosher. Entonces los gnósticos les juzgaban y decían, no guarden eso, porque es más importante el espíritu. Y Pablo dice que nadie te juzgue y aclara, pero ese versículo se usa para decir que Pablo dice, no guardes el Shabbat, no guardes. ¿Se dan cuenta, mis amados hermanos, por qué es tan importante que en las iglesias hayan maestros de la palabra? ¿Se da usted cuenta, hermanos, de lo importante que los pastores estudien el contexto y no que hagan un sermón de un solo versículo sacando fuera de contexto, porque es un pretexto? Entonces, como los gnósticos empezaron, y de hecho, los grandes descubrimientos, por ejemplo, de los libros de Mahdi, que fueron descubiertos en Egipto, en el año 1954, que fue uno de los hallazgos también muy importantes, pero se encontraron como 50 libros de los gnósticos donde estaba ahí que Judas al final le hizo un favor a Yeshua por matarlo. Los libros gnósticos de María, que María se enamoró de Jesús, esos son los libros gnósticos, donde hicieron el código de Da Vinci. Entonces, esta corriente gnóstica, mucha gente creyó en los gnósticos porque era, hermano, vamos a ser bien sinceros, era una religión muy atractiva, donde te decían, no, si tú en el cuerpo podís fornicar, en el cuerpo podís pecar, en el cuerpo podís bebamos y comamos, porque al final Yahweh te salva igual, y lo importante es que tu espíritu sea salvo. Eso es lo que enseñan los gnósticos, y dicho sea de paso, es lo que creen los masones, porque esa doctrina gnóstica está hasta el día de hoy, señores. ¿Ok? Entonces, en el libro yo explico eso, pero también yo en el libro explico que Pablo habla sobre la ley. ¿Por qué? Porque Pablo no era judío y no podía contradecirse a la ley. Y esta ley que habla que ya no estamos, que nadie es justificado por las obras de la ley. ¿Qué quiere decir eso? De que los judíos, con tal de cumplir los mandamientos, ya se decían salvos. Es un orgullo de guardar la ley sin amar a Yahweh, guardar la palabra, pero sin amar al que te dio la palabra. ¿Me están siguiendo, no? Y esto Pablo lo aclara ahí en Mateo 23, pastora, si usted me quiere ayudar ahí. Mateo 23. Miren lo que Yeshua le dijo a los fariseos: ustedes dejaron la gracia, ustedes ya no predican de la misericordia. Es decir, que en el Nuevo Testamento los fariseos ya no estaban predicando ni de la gracia, ni de la justicia, ni de la misericordia que Yeshua venía a dar. ¡Wow! Es decir, que al contrario, que encontramos más gracia, encontramos más misericordia, ¿dónde? En el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque en el tiempo de Pablo no existía Nuevo Testamento. Recién 100 años después de la muerte de todos los discípulos, aparece el primer evangelio de San Marcos. Entonces, cuando Yeshua dice escudriñad las Escrituras, ¿a qué se estaba refiriendo? ¿Se estaba refiriendo que escudriñemos a Mateo, a Marcos, Lucas, Juan? No existían. Cuando Yeshua dijo escudriñar las Escrituras, se está refiriendo a escudriñar la Tanaj, porque Jesús y los discípulos tenían hasta el libro de Enoc, lo leían. Yeshua y sus discípulos estudiaban y tenían los rollos de la Tanaj. ¿Qué es lo que es la Tanaj? Son todo el Antiguo Testamento, con los primeros 5 libros de la Torá, los profetas menores, profetas mayores y los salmos. Toda la escritura puesta de diferente manera, pero al final la misma, que es el Antiguo Testamento, para que me entienda. ¿Se está entendiendo el concepto? Entonces, si tú, pastor, amado hermano, que estás escuchando, tú no entiendes esto, no vas a poder comprender por qué Pablo dice de las obras de la ley, porque los judíos se justificaban solamente con, por ejemplo, un ejemplo. Cuando Yeshua estaba en el templo, entró un fariseo y dijo: Señor, te doy gracias porque no soy como uno de estos gentiles, que ayuno 2 veces a la semana, doy mi diezmo. ¿Ve? Ellos se enorgullecían sabiendo que pensaban que por eso se iban a salvar. Y mientras que vino uno, dijo: Señor, ni siquiera levantó su cabeza y dijo: Señor, sé propicio de mí el pecador. Y Yeshua dijo: ¿quién de los dos fue más justificado? El que se golpeó el pecho porque sabía que en su pecado estaba en su corazón. ¡Guau! ¿Me están siguiendo? Entonces, los gnósticos hicieron muchos daños
a la doctrina de los apóstoles porque mucha gente se convirtió al gnosticismo y esto usted lo tiene que estudiar, pero yo no se preocupe, yo ya lo estudié por usted. Y en el libro de Volviendo a las Raíces Hebreas es un libro tremendo donde yo estoy, lo que estoy diciendo ahora está en el libro. Y una de las cosas que yo aclaro en el libro de Volviendo a las Raíces Hebreas es un concepto que fíjese usted que nunca cuando Pablo habla de la gracia de Yeshua, no es un concepto nuevo que está hablando. Porque simplemente Yeshua vino a realzar, a embellecer la Torá. Él dijo, yo no he venido a abolir la ley, he venido a embellecerla, he venido a darle el verdadero sentido que ya los fariseos no le daban. ¿Qué dice Mateo 23:23? Voy a leer la Sefer Dabar. Sí. ¿Qué es? Dice, hay de ustedes maestros de la Torá ¿Ya? y perushim, ¿Ya? hipócritas. Ustedes pagan los diezmos de la menta, del eneldo, del comino, pero tienen total negligencia de los asuntos más importantes de la Torá. ¿Cuáles son los asuntos más importantes? Lo que está enseñando la pastora. ¿Qué? ¿Cuáles son? Justicia. Justicia. ¿Qué más? Misericordia. Misericordia. ¿Qué más? Fe. Fe. Que la emuná. Estas son las cosas que debieron de haber atendido sin tener negligencia de la otra. Habían dejado la fe, la misericordia, la justicia. Ahora, ¿por qué se habla los pastores de ahora dicen, estás judaizando porque yo no estoy bajo la ley? Es decir, si tú dices que no estás bajo la ley, entonces no estás bajo los mandamientos de Yahweh, porque cuando Yeshua dijo, guardar mis mandamientos, como no había Nuevo Testamento ahí, ¿a qué se estaba refiriendo? A la Torá, pues hermano, a la Tanaj. ¿Me están entendiendo? Miren la contradicción que dicen los pastores. Ahora, es muy importante, la pastora dijo, y Noé halló gracia ante los ojos de Yahweh. Muchos hombres hallaron gracia, David halló gracia. Entonces, ¿por qué se dice que el Antiguo Testamento es muerte? El Antiguo Testamento es esclavitud. El Antiguo Testamento es maldición. Que el Antiguo Testamento ya no hay que leerlo. ¿Quién dijo eso? Marcial del Ponto. Y esto yo lo explico en mi libro, valga la redundancia, donde yo explico que Marcial del Ponto, cuando hace su tesis, él expone. Y después se usó esta tesis para que la Iglesia Católica tomara la decisión de dividir el Antiguo y el Nuevo Testamento. Marcial del Ponto en el año 400 es el primero que pone la tesis donde dice, nada con los judíos. El Antiguo Testamento es judío, por lo tanto, esos que mataron a Yeshua, se quedan con su Antiguo Testamento y nosotros nos quedamos con el Nuevo Testamento porque en el Nuevo Testamento el único que no era judío era Lucas. Y Marcial del Ponto enseña que hay que leer solamente el libro de Lucas, porque Lucas era un doctor que no era judío. ¡Wow! El Evangelio según San Lucas. Y de ahí ya empiezan las divisiones del Antiguo y Nuevo Testamento, donde nunca fue la voluntad del Padre, por supuesto, que nosotros le llamemos Antiguo y Nuevo, porque es el pacto renovado. Dice Yahweh en Jeremías, ¿qué dice pastor en Jeremías 31, 33? Jeremías 31, 31. ¿Qué dice? Entonces, si tú no entiendes esto, hermano, no vas a poder entender por qué no vas a tener palabra para responder a los pastores que te dicen, hermanito, acuérdense que usted no está bajo la ley. Entonces, si decimos ley, entonces aquí habría un problema doctrinal. Porque resulta de que todo lo que enseña Pablo de amar a tu esposa aparece en los 10 mandamientos. Tener fidelidad a tu esposa aparece en los 10 mandamientos. No hacer idolatría, ¿dónde aparece? En el Antiguo Testamento. Es decir que prácticamente Yeshua dijo, yo no he venido a cumplir la ley, sino que yo vengo a ser más exigente con la ley. ¡Wow! Entonces, todo lo que Pablo enseñó, por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre, ¿dónde aparece? En el Antiguo Testamento. No robarás, ¿dónde aparece? En el Antiguo Testamento. Entonces, parece que aquí hay una contradicción. Entonces, ¿por qué si me dicen a mí, usted no está bajo la ley? Entonces quiere decir que usted, pastor que dice eso, usted, hermano, no está obedeciendo a los mandamientos de Yahweh. Es decir, que usted está rechazando la palabra del Antiguo Testamento, que para usted eso es ley, que para usted eso es esclavitud, que para usted eso es maldición. Y déjeme decirle, querido pastor y querido hermano, que usted está en un hondo problema con Yahweh. No conmigo, con Yahweh. Porque la Biblia dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y para siempre. Y la Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Y la Biblia dice, yo, Yahweh, no cambio, soy el mismo. Y su palabra es una sola. ¡Wow! ¿Qué dice?
Jeremías 31:31. ¿Ya? No será como el pacto que hice con sus padres cuando los tomé de la mano y los saqué de tierra de Egipto, porque ellos por su parte violaron mi pacto, ¿Ya? a pesar de que yo por mi parte fui un esposo para ellos, dice Sí, Yahweh. pero Jeremías 31:31. Ese. Sí, otra vez. Ah, Y sí. aquí vienen días. Jeremías 31:31. He aquí que vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Acá el Al 30. Ah, ya. ¿Por qué? ¿Por qué dicen, estamos en un nuevo pacto, ya no estamos bajo la ley? Porque estamos en el pacto de la gracia, hermano. Yo te voy a explicar ahora de dónde viene el término gracia y de dónde se reforzó, como explico en el libro, quién fue el primer hombre que sacó un mensaje que todos lo copiaron, hicieron copyright, y que pasó a todos los pastores de los siglos venideros. Dame un minuto. El pacto que el pueblo de Israel, ¿cuántas tribus habían a los pies del monte Sinaí, pastora? 12. malo O sea que el pacto con quién Yahweh lo hizo. con la casa de, o sea, con la tribu, con el pueblo de Israel, Con las 12 tribus de Israel. más los egipcios que habían salido. Con más los extranjeros que estaban, porque Yahweh dice, la misma ley será tanto para el judío y tanto para el extranjero. La misma ley dice. Entonces, si aquí dice, haré un nuevo pacto, ¿por qué la iglesia cristiana se apropia diciendo, estamos en el nuevo pacto? Porque el viejo pacto es el Antiguo Testamento. ¿Ah? Pero aquí resulta que aquí la palabra de Yahweh dice que el pacto lo va a hacer con Israel y con la casa de Judá. Y la pregunta es, ¿por qué, pastora? ¿Por qué va a hacer ese pacto? ¿Va a renovar el pacto? Porque ¿quién fue el que violó el pacto? ¿Quién fue el que quebrantó el pacto? Las dos casas, tanto la casa de Judá Israel. como la casa de Israel, las dos anularon el pacto. Y Jeremías capítulo 3, cuando ellos quebrantan el pacto, ¿qué pasa cuando ellos quebrantan el pacto? Yahweh les da carta de divorcio. ¿Ah? Ahora, ¿por qué pongo esto? Porque ¿en qué consistía el pacto renovado o el nuevo pacto? Cuando Yeshua dijo, esta es la sangre del nuevo pacto, ¿a qué se refería? A que en este pacto incluía que ahora el Antiguo Testamento ya terminó, que ya se consumó todo el Antiguo Testamento. A ese pacto se renovaba, pero por favor, ¿de qué estamos hablando? Yahweh no se puede contradecir con sus mandamientos. Es decir, pastora, dije en el Antiguo Testamento, di mandamientos que ya, eso no valen, chicos, no valen esos mandamientos, porque ahora van a valer los mandamientos del Nuevo Testamento nomás. Perdóneme, pero me equivoqué. Imaginen que Yahweh diga, perdóneme, Yeshua, mi hijo, me equivoqué, di muchos mandamientos ahí, pero ahora tus mandamientos que vas a decir tú, esos son los que valen. Por favor, ¿de qué estamos hablando, hermano? Si Yeshua dijo, yo no he venido a abolir la ley, he venido a cumplirla, no a abolirla, a embellecerla. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, el pacto dice que será no con la iglesia. Aquí dice, pastora, y haré un nuevo pacto con la iglesia cristiana evangélica mundial. He aquí los días vienen, dice Yahweh, cuando haré un Berit Hadashah, Berit Arashá. pacto renovado con la casa de Israel y con la casa de Judá. Claro, porque ahí no estaba, hermano, la iglesia, la cajal, la asamblea. La palabra iglesia viene de asamblea, de congregación, cajal. ¿Y cuándo empieza la verdadera iglesia, entre comillas, para decir? Empieza a los pies del monte Sinaí, cuando las 12 tribus de Israel entraron en pacto con Yahweh, prometiendo guardar sus mandamientos, y ellos le quebrantaron. Entonces, ¿en qué consiste este nuevo pacto? ¿En que ya no existe más el Nuevo Testamento? ¿En que tenemos que dejar el Nuevo Testamento? No, consiste en que este pacto va a ser mucho mejor para nosotros. Es un pacto que nos va a ayudar. ¿Y por qué? Porque ¿qué dice ahí, pastora? Leas, ahí, el que sigue. No como el pacto, verso 30 y... y no será como el pacto que hice con sus padres. Mira, escucha. Cuando los tomé de la mano y los saqué de tierra de Egipto, porque ellos, por su parte, violaron mi pacto, a pesar de que yo, por mi parte, fui un esposo para ellos, dice Yahweh. Wow. Esto se necesita mucho. Wow. A pesar de que yo
les di mi gracia como un esposo. ¿Qué es un esposo? Yo, aquí está mi esposa y yo tengo que actuar en gracia. Yo la amo, yo la quiero a ella. ¿Me están siguiendo? Y entonces, ese gracia, porque hay un amor de por medio. Entonces, si me están diciendo que el Antiguo Testamento es ley, es maldición, entonces parece que aquí pastora, se equivocó la palabra. Porque aquí dice, yo fui como un esposo que les amó, les cuidó, les protegió, les di comida, querían carne, le envié codornices, querían pan, le envié pan del cielo. Su zapato nunca se envejeció, ni su pie nunca se hinchó en el desierto, tenía mucho calor y le envié un aire acondicionado, le envié una nube bien fresquita para que el sol no dañara a mis hijitos. Mire qué lindo, ese es un Dios de gracia, hermano. ¿Qué me están pintando el mono aquí que dice, no, que el Antiguo Testamento es ley, no, que el Antiguo Testamento es esclavitud, no, que el Antiguo Testamento no lo leas porque ahí están los rayos de Dios, los juicios? Por favor, esa es la ignorancia, y por eso que la iglesia cristiana va a ser juzgada por haber cambiado la palabra, por haber añadido y quitado y enseñado cosas que nunca Yahweh dijo que eran así. ¿Me están siguiendo? Entonces, siga leyendo. Dice, ¿pero en qué consiste el pacto? ¿En qué consiste? Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel. A ver, veamos, ¿cuál va a ser el nuevo pacto, el pacto renovado? ¿Cuál va a ser? A ver. El después de esos días, dice Yahweh, yo pondré mi Torah dentro de ellos. Dice, y les daré otra Torah. Dice, les daré otra palabra. Dice, y les daré otros nuevos mandamientos. No, son los mismos mandamientos que ahora no van a ser escritos en piedra, que ahora no van a ser puestos en piedra, van a ser escritos en el corazón. Guau. No cambia el mandamiento, sino que lo que va a cambiar es que antes estaba en piedra y ahora lo van a tener dentro de su corazón. Siga yendo, pastora, siga. Yo pondré mi Torah dentro de ellos. Amén. Y la escribiré en sus corazones. Yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Que ahora este pacto es mejor. ¿Por qué? Porque ya no nos va a costar, hermano, ni cumplirlo. Pero cuando está el Espíritu Santo dentro de ti, no te cuesta cumplir la palabra. No te esfuerces. No hay fuerza. Pequé. Tengo que cumplir esta palabra. No. Cuando está en la presencia de Yahweh, usted cumple los mandamientos por amor. Y es una delicia. Es un deleite cumplir sus mandamientos, porque no lo estás haciendo en forma de religión, en forma mística. Lo estás haciendo porque es un deleite obedecer el mismo carácter. Los mandamientos que le dicen la ley, déjeme decirle que es el carácter mismo, es la justicia misma, es la ética, es la moral, es la jurisprudencia de Yahweh, que la puso ahí para que sepamos todo el mundo que así es Yahweh, que Él no pasa por alto el pecado. No, porque si fuera un Dios malo y que no lo es, entonces sería un Dios que te da el bien y te da el mal. Por eso que el mundo escogió el árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el árbol de la ciencia y el bien y el mal se volvió un Dios para aquellos que quieren vivir en su pecado. Claro, hacen lo bueno, la gente es intelectual, la gente puede tener ética, moral, el árbol de la ciencia del bien y del mal, ahí está. Pero nótese que era un solo árbol y dentro de ese mismo árbol estaba el bien y estaba el mal. ¿Cómo se explica eso? Porque se explica que el hombre puede escoger el bien a su antojo y puede escoger el mal a su antojo, en uno solo. Pero el árbol de la vida estaba aparte. ¿Qué nos habla eso? Nos habla de la santidad, nos habla de la verdad, que no es algo contaminado. El árbol de la ciencia y el bien y el mal representan lo que Satanás hizo. Satanás fue bueno, ahí está, fue bueno, pero se pervirtió. Y Yahweh lo puso en el huerto de Edén diciendo, Satanás, aquí está el bien, pero que un día el bien que tenía Satanás se pervirtió. Y por eso que Satanás le hizo que comiera a Eva el árbol que él mismo había probado. El árbol que él mismo sembró con su orgullo. El árbol que él mismo produjo. Por su fruto los conoceréis. Fue un fruto mezclado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Me entienden? Por eso que Yahweh es 3 veces santo, porque Él no comparte su gloria con nadie. ¿Me están entendiendo o no me están entendiendo? Entonces, aquí vamos a tierra derecha. Entonces, está mal dicho cuando usted dice, no estoy bajo el pacto, el viejo pacto. Y resulta que el nuevo pacto lo único que cambió fue en que la palabra de Yahweh ahora la vamos a cumplir en el corazón y que Él nos va a dar el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo va a hacer que nosotros amemos su palabra. Porque si no está el Espíritu Santo dentro de ti, en vano es que tú cumplas la palabra, porque el Espíritu Santo es el río de agua viva que te hace sentir ese gozo por amar y cumplir los mandamientos de Yahweh.
Amén. Porque si usted los cumple, más bueno va a ser. Más linda usted va a ser. Como la pastora, más hermosa. ¿Me están entendiendo o no me están entendiendo? Ahora, para terminamos. Ahora, ¿de dónde viene el término la gracia divina o la supergracia? Y atención con esto, porque esto yo lo explico. Todo lo que estoy hablando, hermano, ahora, yo lo tengo muy claro en mi vida porque lo puse en el libro. Y como lo tengo tan claro, lo he puesto en el libro que dentro de un mes ya va a salir ya para que usted lo puedan tener en su casa. Un libro tremendo, Volviendo a las Raíces Hebreas. Y yo explico, pastora, dentro de lo que es la ley y la gracia, explico la raíz de donde salió la teología. Escuche bien, donde salió la teología de la gracia. ¿Sabía usted que la gracia, que se habla ahora de la gracia, de la supergracia, de la gracia divina, si bien se entiende que por gracia somos salvos, bien se entiende que la gracia operó, porque la palabra gracia es charis, y quiere decir favor concedido sin merecerlo. Es decir, Yeshua vino a embellecer tanto la Torá, que el propósito de la Torá era demostrar el amor de Yahweh en toda su plenitud, en toda su majestad. No que ahora hay otro amor, no, el mismo amor que ellos tuvieron en el desierto, pero ahora ese amor es tridimensional, 3D, es para todo el mundo. ¡Wow! Ahora, escuche esto. El primero que asentó, y escuche bien esto porque esto yo lo explico en el libro, el primero que asentó las bases de la teología de la gracia fue Agustín de Hipona. Agustín de Hipona fue el primer reformador de la Iglesia Católica. Ojo, era un sacerdote católico. Y dentro de sus escritos, Agustín de Hipona, pastora, se hizo famoso porque era un tipo erudito, era un hombre que había estudiado filosofía. Escuche bien, Agustín de Hipona es uno de los padres de la Iglesia, de la cual la Iglesia Católica usó sus escritos para que ellos tuvieran doctrinas católicas. Agustín de Hipona asentó teologías que le sirvieron a la Iglesia Católica para su doctrina. ¿Me están siguiendo? Y una de las doctrinas que lo hizo famoso Agustín de Hipona y que lo hizo ser también catedrático y también profesor de la Universidad Católica allá en Italia, Agustín de Hipona se hizo famoso porque él habló en contra de los judíos, pero también habló y fue uno de los primeros que empezó a usar el término bajo la ley o bajo la gracia. Y hizo un escrito que todavía usted lo puede encontrar por internet. El famoso escrito que lo hizo famoso fue cuando él expuso, según ellos, elocuentemente, habla de la ley, habla de la gracia, habla del monte Sinaí que truena y habla del monte Sión donde baja la gracia. Y bueno, pero ahí no se queda todo, porque Agustín de Hipona, si bien dejó el escrito en contra de los judíos, porque también no le gustaban mucho los judíos, su escrito que lo hace más famosos es donde él expone la gracia o la supergracia o la gracia divina. Ahora, Agustín de Hipona, ¿por qué? Escuche bien, y eso yo lo explico en el libro. ¿Por qué él habló tanto de la gracia? Porque resulta que hablar del Antiguo Testamento o de la Tanaj era pena de muerte. Porque el emperador Claudio más Diocleciano y Adriano, estoy hablando del año 100 a 400, y Agustín de Hipona es 200 después de Cristo. Entonces, entre los años 100 antes de Cristo hasta los años 400 y 500 después de Cristo, vinieron emperadores romanos que bajo proyecto de ley, por ejemplo, te voy a poner Diocleciano. Diocleciano empezó a reinar en el año 100 a 200 después de Yeshua, donde persiguió a los judíos, engañó a los judíos y prohibió bajo proyecto de ley. Si usted pensaba que Constantino fue el primero que dijo que cambió el Shabbat al domingo, sí. Pero si usted piensa que Constantino fue el que prohibió las leyes judías, está equivocado. Porque el primero fue Diocleciano, que bajo proyecto de ley prohibió las comidas kosher, prohibió leer la Torá, leer la Tanaj, prohibió circuncidarse y prohibió guardar el Shabbat. Diocleciano. Pero antes de Diocleciano, en el año 40, antes de Yeshua, hubo un emperador llamado Claudio que sacó de Roma a todos los judíos rabinos que enseñaban en la sinagoga, los sacó y bajo proyecto de ley todos los judíos profesores rabinos
porque no había iglesia gentil, era la iglesia mesiánica que estaba ahí, los judíos de la casa de Israel que habían aceptado a Yeshua. Estos maestros rabinos tuvieron que abandonar Roma, todos, y las cajales, las sinagogas se quedaron sin maestros. ¿Y quién asumió el liderazgo de esas cajales? Maestros, pastores gentiles. Y no es lo mismo tener a un maestro rabino, la raíz hebrea, que tener a un pastor gentil. ¿Por qué? Porque resulta como que tuvieron que huir y bajo pena de muerte. Entonces estos pastores gentiles empezaron a estudiar en las universidades, para que me entiendan, helénicas, con un corte griego, filosofía griega. Entonces se mezcló la Torá, y se mezcló con el pensamiento griego. Y de ahí nace una escuela de profesores como Agustín de Hipona, como Juan Calvino, que asentan las bases para hablar de la gracia. ¿Pero por qué? Yo explico en el libro por qué ellos, como Agustín de Hipona, enfatizó tanto la gracia, la gracia, la gracia. ¿Saben por qué? Pues resulta que Agustín de Hipona no podía hablar de la Tanaj. Porque si él hablaba de la Tanaj y hablaba del Shabbat, hermano, le cortaban el cuello. Entonces tenían que hablar de una doctrina de que no fuera de los judíos, una doctrina nueva, una doctrina de la gracia de Yeshua. Porque si hablas de la gracia, pero si hablas del Shabbat, si hablas de la fiesta, si hablas del Antiguo Testamento, te cortaban la cabeza. Porque el emperador te veía como traidor al imperio. Porque los judíos eran llamados los traidores del imperio. Porque no se olvide que la última rebelión judía fue en el año 700, en la rebelión de Bar Kokhba, donde no se rebeló Judá, sino que todas las comunidades judías del imperio romano se rebelaron. Y ahí es cuando Adriano, hermano, tanto fue el odio por la revuelta que hicieron. Léase de ahí, busque, hermano, la rebelión de Bar Kokhba, donde ahí sale el primer Mesías, Bar Kokhba, llamado el primer Mesías, que creían ellos que le iba a dar la victoria a Roma. Y ahí se unieron todas las comunidades judías, se unieron a esta rebelión. ¿Cómo terminó el cuento? Terminó que siempre los judíos perdían ahí en las batallas. Estaban luchando contra el imperio romano y perdieron. Y Adriano, cuando los judíos perdieron, le salió un odio tan grande que ahí le cambió por Jerusalén, le puso Capitolina. Y después preguntó a Adriano y dijo, ¿quiénes son los enemigos de Israel? ¿A quién los judíos odian más? Y le dijeron, a los palestinos, a los filisteos. Y le cambia el nombre a Jerusalén y le pone Filistea. Y después, para que el odio sea más grande, le pone Palestina. ¿Quién fue el que le puso Palestina a Jerusalén, a Israel? Fue Adriano en el año 300 después de Yeshua. Ahí es cuando aparece por primera vez la palabra palestino o Palestina, en odio en contra de los judíos. Pero eso no lo saben los pastores, pues. Eso no escudriñan. Pues se dice, mi pueblo pereció por los faltas. Entonces, hermano, decir, yo soy un mesiánico que honro la fiesta del Eterno, yo soy un mesiánico que guarda el Shabbat, era cortarte la cabeza. Y por eso es que ahí, como enseño yo en el libro, volviendo a raíz hebrea, para la redundancia, que decir yo soy cristiano te salvaba la vida. Primero la perdía, pero después Adriano y después Constantino fue el que bajo proyecto de ley cambia el cuarto mandamiento y lo lleva para el domingo, para que ya no se celebre el Shabbat en el día sábado, para que me entiendan. Y dice el Shabbat ahora es el día domingo, el primer día de la semana. Ahí está. Entonces, escuche bien, Agustín de Hipona tiene que asentar las bases de la gracia, porque él no puede hablar sobre el Antiguo Testamento, porque o si no, le cortan la cabeza. Entonces él inventa la doctrina de la teología de la gracia, donde después, un año más o años más tarde, Juan Calvino, tomando los escritos de la supergracia divina que asentó Agustín. El tema es, hermano, que el problema de la gracia que habla Agustín es una gracia barata. Es una gracia que no te cuesta nada servirle a Yahweh. Que tú crees y ya eres salvo. Porque Yeshua hizo todo ya en la cruz. Entonces tú simplemente crees y ya eres salvo. ¿Y cómo eso? Eso es salvación. Y la pregunta que yo me hago, ¿cómo se salvaba Abraham? ¿Cómo se salvaban los patriarcas del Antiguo Testamento? Se salvaban por la fe en la
palabra. Y ahí actuaba la gracia. La gracia actuó en el Antiguo Testamento con Abraham, porque la Biblia dice que Abraham le creyó a Yahweh y eso le fue contado por justicia, y Pablo lo enseña. No ha cambiado. Por eso es que dice, el justo por la fe vivirá. Pero ahora la gracia, la supergracia te enseña que tú puedes pecar todo lo que peques, al final Yahweh te salva igual. ¡Ah, qué lindo! ¿Dónde me huele eso? Porque en el tiempo de Agustín de Hipona estaban los gnósticos, y los gnósticos asentaron las bases de la gracia y la supergracia, que al final tú puedes pecar en el cuerpo, tú puedes tomar, puedes beber. En este cuerpo tú puedes pasarlo muy rico, muy bien, porque al final Yahweh te va a salvar igual, porque al final lo que la vale, salvación no se pierde. que la salvación no se pierde, que al final tu espíritu es el que nunca se va a perder, porque tu espíritu es eterno. Entonces Agustín de Hipona se colgó de la doctrina gnóstica para hablar de una gracia barata, de una gracia que no te cuesta nada. Y claro, hermano, Yeshua habla de la salvación. ¿Y qué dice Yeshua? Cualquiera que quisiere venir en pos de mí, tome mi gracia y sea salvo. No. Cualquiera que quisiera venir, tome su cruz cada día y muera. El que no dejara a su padre y a su madre, hermano. La verdadera salvación, hermano, no es una gracia barata. Te cuesta. ¿Por qué? ¿Por qué te cuesta? Porque Pablo dice, cada día muero. Cada día con Yeshua estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Es una renuncia diariamente. Claro que nosotros creemos por fe, claro que la salvación es por fe, pero si tú recibes la salvación por fe, ahora tú tienes que trabajar por esa salvación y guardarla con temor y temblor. Y Juan Calvino se tomó los escritos de Agustín de Hipona, y Juan Calvino dice, señores, el hombre es predestinado, porque Agustín de Hipona enseñó, pastora, que el hombre es predestinado, que al final la gracia lo predestina a que sea salvo. Salvo siempre, salvo. Licencia para pecar. Y el primero que le dio licencia para pecar fue Satanás, Hasatán, a doña Eva. ¿Dónde? En el jardín. ¿Por qué, pastor, dice eso? Claro, porque cuando doña Eva dijo, no, yo no puedo comer del árbol que Yahweh dijo, no, dijo Satanás, cómelo. Satanás le dijo, licencia para pecar, salvo siempre, salvo. Come nomás el arbolito mira que está lindo, Evita, está lindo, come nomás, porque al final vas a ser una diosa, al final no vas a morir, al final vas a ser como Dios. Y dice que Eva se ensañó y dice, viendo que el fruto era bueno para comer, era bueno, ahí está, era malo, pero ahora lo encuentra bueno. Comió ella y su esposo. Entonces el primero que sale con el chistecito de salvo siempre salvo, no, que le dijo Satanás a doña Eva, no moriréis, salvo siempre salvo. Ese cuento yo lo conozco ya. Entonces Agustín de Hipona asenta las bases de una gracia barata, de una gracia que no te cuesta nada, la pone muy lindo, y Juan Calvino levanta las bases para que todos los tontos que siguen a Juan Calvino diciendo la salvación no se pierde. Esa es la escuela de Juan Calvino, donde Juan Calvino tomó los escritos de Agustín de Hipona diciendo somos predestinados, pequemos lo que pequemos, hagamos lo que hagamos, al final la gracia nos perdona igual. Sí. Y la pastora le dijo, ¿qué le pasó a David? David no está bajo la gracia. Sí, pero David perdió a cuatro hijos. ¿Por qué? Porque Dios, Yahweh, no puede pasar por alto el pecado, porque la paga del pecado es muerte, y esa es una ley tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. ¿Aló? ¿Están ahí? ¿Ve? Entonces eso lo explicamos en el libro. Y nosotros en nuestro libro explicamos que esa gracia barata ahora se hizo peor, pastora. Porque ahora el Evangelio de la Prosperidad, ¿qué enseña? El reino ahora. ¿Qué enseña el Evangelio de los Apóstoles de la Prosperidad? Te enseña, ahora hablan de una supergracia. O sea que ya no es la gracia divina que predicaba. Ya hay un libro ahí de la gracia, pastora. Estamos terminando. Ese libro de la gracia está ahí en mi escritorio. O los hombres que hablaron de la gracia, ahí está, parece que está. Y resulta que para terminar, amados hermanos, porque esto es lo que yo lo estoy resumiendo, porque en el libro que pronto va a salir ya, que usted lo va a tener en sus manos, yo hablo, pero de lleno, como la teología de la gracia se hizo tan fuerte que todas las generaciones de pastores que vinieron se tomaron de los escritos de Agustín de Hipona, y de ahí que se refuerza, y también los dispensacionalistas tomaron la teoría de la gracia y la llevaron a la cúspide, y de ahí que hay me atrevo a decir que hay un 60% de cristianos, entre comillas, que creen que la salvación no se pierde. ¡Wow! Y nosotros sí creemos que se pierde. El que se pierde es el que la tenía, porque la salvación es eterna, nunca se va a perder en sí la salvación,
porque es eterna. Yeshua la ganó para nosotros, no se pierde, está ahí está presente, pero el que se pierde es el que la tenía, porque no cuidó de ella con temor y con temblor. Por eso es que Pablo dice, ocupaos, dice, ocúpate de vuestra salvación con temor y con temblor. ¿Ah? Para que vuestro nombre no sea borrado del libro de la vida. Había sido que el nombre es borrado. Ya, no importa. Entonces, es por eso, amados hermanos, que la gracia está tanto más activa en el Antiguo que en el Nuevo Testamento. Porque Yeshua mismo dijo que cuando estaba con el tiempo de los fariseos, Mateo 23, Yeshua dijeron, ustedes dejaron la justicia, ustedes dejaron la misericordia, en otras palabras, dejaron la gracia afuera y están enseñando mandamientos de hombres. Y dejaron afuera la verdadera gracia de mi Padre. Por eso es que Yeshua, cuando Yeshua dice, y vimos su gracia, y vimos su gloria, dice Juan 1, capítulo 1, y vimos su gloria, lleno de gracia y verdad. ¿Por qué? Porque la palabra dice que Yeshua es la imagen del Dios invisible. Yeshua es la imagen de Yahweh. Y como Yahweh se revelaba de esa manera como usted ya lo conoce en el tiempo de Moisés, ahora Él se revela más profundamente. Ahora Él se allega más al ser humano. Ahora Él camina en medio, hermano, de los seres humanos. ¿Cómo? Con su Hijo. Porque Yeshua dijo, ¿quién me ha visto a mí? Ha visto al Padre. Entonces, todo lo que hizo Yeshua, su gracia, su amor, era porque estaba representando a su Padre, diciendo, así es mi Padre, Abacadosh, que estás santificado sea tu nombre, venga tu reino. Wow. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuántos dicen gloria al Padre? Por eso, hermano, que yo les digo, yo estoy muy feliz. Me corrieron lágrimas a las 5 de la mañana, que no dormí esta noche. Lágrimas brotaron por mis ojos cuando terminé el libro. Ayer lo terminé, porque yo sé que ese libro le va a abrir los ojos a muchos pastores, donde yo hablo ahí sobre la gracia y cómo la gracia se pervirtió, cómo ahora la gracia tenemos una gracia barata. Por eso es que el Evangelio de la Prosperidad, usted encuentra gente que quiere que le profeticen sobre su vida, no lee la Biblia. Y fíjese, usted se ha dado cuenta que las iglesias de la prosperidad, usted no encuentra gente con Biblia. Fíjese nomás, es pura gente que va a escuchar que el pastor le diga, tengo una palabra profética para ti, Rabasanda. De espalda, cállate de espalda. Fíjense, en una generación donde ya no hay Biblia, donde no se lee, no hay Apocalipsis, sacaron el Apocalipsis, estos pastores lo sacaron el Apocalipsis, no quieren un juicio, hermano. Pero la Biblia dice, en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a doctrinas de demonios. Timoteo dice, se levantarán maestros que predicarán conforme a sus propias concupiscencias, conforme a sus propios pensamientos, y engañarán a muchos, y engañarán aún a los escogidos. La palabra lo advierte, hermano. ¿Ok? Entonces usted, hermano, no sea tontito, sea inteligente, escucha al pastor adecuado, escucha al pastor, no lo digo por mí, hermano, pero usted escucha a un pastor que realmente usted sabe que enseña la palabra como maestro, que usted sabe que no lo está engañando, que usted sabe que está en la raíz hebrea, que está enseñando la palabra como Yahweh manda. Búsquese a ese pastor. Si usted ve a un pastor por ahí que es estudioso de la palabra en la raíz hebrea, hermano, aliméntese de ese pastor, hermano. No se deje engañar por pastores que ya no están predicando nada, solamente predican puros sermones, hermano. No hay nada de alimento. Por eso que me corrieron lágrimas en mis ojos. ¿Por qué? Porque ya terminamos nuestro libro, que va a ser de tremenda bendición. Los títulos son ahí. Yo en el libro hablo de la bendición del Shabbat. Hablo sobre por qué Israel es la bendición para el mundo, un capítulo. Hablo de un capítulo que dice la ruptura del mesianismo y del cristianismo. Hablo de un capítulo sobre cómo comienza la teología del reemplazo, por qué la iglesia ahora reemplazó a Israel. Hablo en un capítulo, amados hermanos, sobre conociendo el misterio del rechazo. Y hablo justamente cuando Yeshua fue rechazado en Mateo capítulo 12, y que en base a ese rechazo entra un pueblo gentil. Y muchos mesiánicos no entienden No entienden, porque muchos mesiánicos dicen, no, está bien, hablan de la iglesia en forma despectiva, pero tenemos que saber que hay un pueblo gentil que no es judío
y que también la Biblia habla, por eso es que la Biblia habla hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Ve, pero que muchos mesiánicos al no estudiar también se la dan de profesores, de doctores, y están dejando algo que Dios lo pone ahí como un misterio, la entrada de un pueblo gentil, que Pablo dice que esto le provocó celos a Israel. Claro, porque no, el pueblo gentil, ¿quién es que está predicando ahora? ¿Israel? No, Israel está, hermano, hace 40 años ahí, Israel, 70 años, Israel está cuidando su tierra, hermano. Israel no está evangelizando al mundo. ¿Quiénes son los que están evangelizando al mundo? Dígame usted, ¿quiénes son los que están llevando el evangelio a costa de muerte, de sacrificios de muerte? Son los cristianos, entre comillas, por así decirlo, que entienden que son parte de la casa de Israel. Y mejor todavía si lo entienden así. Pero también no podemos menospreciar a aquellos pastores, porque muchos mesiánicos, ¿de dónde salieron? Fueron ganados en una campaña evangelística. Muchos mesiánicos que ahora tienen su sinagoga, ¿de dónde salieron? De una iglesia cristiana. Entonces, ¿cómo nosotros, hermanos, vamos a morder la mano al que nos dio de comer, hermano? Entonces, por eso prudencia, por eso inteligencia, por eso tolerancia, por eso no juzguemos a quién, de donde nosotros hemos venido. Si bien sabemos que ahora nosotros somos parte de la casa de Israel y que ya no somos gentiles, porque estamos dentro del pacto, pero cuidado, yo no puedo juzgar en forma despectiva y decir, ustedes los cristianos todos saben. No. Tenemos que ayudarles a ellos a que conozcan la verdad. Por eso que el libro, volviendo a la raíz hebrea, le va a ayudar. El propósito de ese libro es ayudar al pastor que es gentil, al pastor que es cristiano, a que reconozca que ha sido engañado, a que reconozca, como dice Jeremías, que hemos heredado mentiras de nuestros padres, y ese libro le va a abrir los ojos para volver a la raíz hebrea. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuántos dicen gloria al Padre? Amén. Por eso que en esta hora tenemos que orar. Yo le sugiero, hermano, que usted vea este mensaje nuevamente, que la pastora empezó hablando de gracia, porque es muy importante que usted sepa que es necesario que esto que usted escuchó sea dado a conocer a muchos pastores que quieren volver a la raíz hebrea. Por eso es que el tema de la ley y la gracia, que yo lo explico en el libro, va a abrir los ojos de muchos pastores. Pero Yahweh te necesita a ti. Él te va a usar a ti. No solamente al pastor José Cubillo, a ti que estás entrando cada noche acá, para que tú vuelvas a la raíz hebrea y le enseñes a tu pastor. Claro que sí. Por eso que yo amo el estar en la raíz hebrea. Y de lo único que me arrepiento es no haber estado antes. Pero Yahweh tiene su tiempo para todo. No haber entrado antes. Porque mucha más agua viva, mucho más tesoros tendría en mi vida. Pero si Yahweh lo quiso así, gloria al Eterno, porque Él tiene los tiempos para cada uno de nosotros. Amén. Padre, te doy gracias en esta noche. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por este lindo Shabbat, que podemos en Shabbat, podemos fluir en el Espíritu, Padre. En Shabbat podemos fluir y sentir tu presencia, y eso es lo lindo, porque tú prometiste que tu Espíritu, tu Ruach HaKodesh, iba a brillar en Shabbat. Que tu santidad, que trae el Ruach HaKodesh, iba a ser palpable en este día de Shabbat, donde podemos sentir tu presencia y fluir en el Espíritu. Gracias, papá. Gracias, Abba Kadosh. Gracias, Yahweh, por tu amor y tu misericordia. Que este mensaje no se lo lleve el viento. Que este mensaje, Padre, sea recibido, sea oído y guardado, y que provoque cambios en nuestra vida, Padre. Gracias te damos en el dulce nombre de Yeshua HaMashiach. Amén, amén, amén. ¿Cuántos dicen amén? Le damos gracias al Padre porque Él es bueno. Baruch atah Adonai Elohenu melech haolam. Bendito seas tú, Señor nuestro, Rey del universo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria al Padre? En esta hora estoy muy contento porque, como decía, ya dentro de un mes vamos a lanzar nuestro libro, volviendo
a nuestras raíces hebreas. Y por eso comparto con ustedes, amados hermanos, esta tremenda alegría. Amén. Es un libro que usted lo va a tener que regalar. Es un libro que si le llega a las manos a un pastor, yo sé que ese libro, no porque lo escribí yo, pero yo sé que ese libro está lleno del Espíritu Santo, lleno de revelaciones que va a ayudar a mucha gente a volver a las raíces hebreas. Porque hasta en el libro ponemos cómo se puede celebrar el Shabbat. Ahí ponemos todo eso. En el libro hablamos del Shabbat, hablamos hasta la ceremonia del Shabbat. Y inclusive el libro lleva la fiesta del Pesach, hablo de las 7 fiestas y la fiesta de Pesach, hasta explicamos qué es lo que usted tiene que poner en la noche de la cena de Pesach. Mire, o sea, el libro está pero preparadísimo, hermano, y yo creo, y te pido por favor que sigas orando para que este libro sea de bendición y podamos sacarlo al aire, para que podamos sacarlo en forma de libro. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Alábalo si puedes. Elohim Israel Adonai, santo es el Señor. Aleluya. Gózate, gózate, gózate en esta noche. Estamos en Shabbat. Alegría y gozo. Alaba su nombre, por siempre será mi ahora, santo es el Señor, Dios de Israel. ¡Hey! Y las naciones lo alaban, e Israel dirá amén. Y todos cantan Aleluya, e Israel dirá amén. Aleluya. y las naciones Lo alaban, e Israel dirá amén, amén, amén. y todos cantan Aleluya, e Israel dirá amén, e Israel dirá Adonai, Elohim Israel Adonai, santo es el Señor. Adonai, Elohim Israel Adonai, santo es el Señor. Grita ahora, alaba su nombre, por siempre será mi ahora, santo es el Señor, Dios de Israel. Dile. ¡Hey! Y las naciones lo alaban, e Israel dirá amén. Y todos cantan Aleluya, e Israel dirá amén. Y las naciones lo alaban, e Israel dirá amén. y todos cantan Aleluya, e Israel dirá amén. E Israel dirá alábalo. Shabbat Shalom. Gózate en Shabbat. Alegría, libertad, gozo. Cuando el grito de Dios resuena, la victoria tenemos ya. El poder de su voz derrota, Él lucha por mí. No hay arma que nos destruya, nuestro escudo es el Shaddai. Vencedores somos en Cristo, en Adonai. Aunque los muros destruyan y el peligro nos aceche, el sonido de su poderosa voz, nombre Shalom, sobre shalom. todo nombre, Yeshua HaMashiach. el equipo poderoso Dios, Jehová Nissi nuestro estandarte, mi salvación la roca, el Mesías justicia es, Adonai era mi proveedor, el Shaddai. Cuando el grito de Dios
nos vamos despidiendo, diciéndole a los hermanos, hay que tener celo por la palabra de Yahweh. Yo soy celoso de las raíces hebreas. El pastor José Cubillo con la pastora somos celosos de las raíces hebreas. Y predicamos la palabra con verdad, con poder del Espíritu Santo. Hay que ser celosos. Me despido. Hasta mañana en el culto de la iglesia acá de La Cajal, mejor dicho. Ministerio de Chubán, Paraguay, a las 7:30 salimos en vivo mañana. Mañana salimos en vivo a las 7:30. Estén pendientes. La Cajal de Lambaré. Les amamos. Ámense, quiéranse. Salgan a cenar porque en Shabbat también se puede salir a cenar. Pásenlo lindo en Shabbat, estudiando la palabra. Y hay que tener celo. ¿Cuántos levantan corazones? ¿Cuántos levantan deditos? ¿Cuántos son celosos de las raíces hebreas? Aleluya. ¿Cuántos van a honrar el nombre de Yahweh? Aleluya. Siento celo por Sion. Sí. Siento celo Por Sion mi anhelo. es Sion, moraré en Jerusalén. La llamada ciudad de la verdad. Aleluya. El monte de Dios. Así es. Baruch Hashem. Al HaKodesh, dice el Señor. Salvaré a mi pueblo. Siento celo por Sion. Siento celo por Sion mi anhelo. Es Sion. Moraré en Jerusalén. Yeshua vendrá al sonar del shofar y al grito del ángel de Dios. Sí es. Tú eres el rey sobre toda nación. Adonai Ejad. Siento celo. Sí. Por Sion. Siento celo. Siento celo. Aleluya. Por Sion mi anhelo. Es Sion. Moraré en Jerusalén. King de King. En Sion, King de King. En Sion mi anhelo. Es Sion. Moraré en Jerusalén. Nos estamos despidiendo. Shabbat Shalom. Bendiciones. A despedirse. Y aquí está la pastora que se va a despedir. ¿Qué dice la pastora? Ya nos despedimos, que el Eterno les bendiga, muchas bendiciones, lo mejor de Él para sus vidas y su familia y sus naciones. Un abrazo fraterno y será hasta un nuevo Shabbat. Bendiciones. Bendiciones. Saludos le manda Yancito. Siento celo Por Sion mi anhelo. es Sion. Moraré En Jerusalén. Nos despedimos cantando. Siento celo por Sion. Siento celo por Sion mi anhelo. En Sion moraré en Jerusalén. En Sion, dime ti. En Sion, dime ti. En Sion moraré en Jerusalén. Moraré en Jerusalén. Moraré En Jerusalén. Aleluya. Shabbat Shalom. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shekavod Malchuto Le'olam, Malchuto Le'olam Va'ed.
Ahí está. Bendiciones.